Muy buenas tardes, amados hermanos. Me es un placer saludarles en el nombre del Señor. Damos gracias primeramente a nuestro Dios Todopoderoso, que nos da la oportunidad de poderles saludar por este medio. Y bienvenidos cada uno de nuestros amados hermanos a nuestra actividad virtual de Escuela Dominical de la sección de Jutiapa. Gracias le damos al Dios Todopoderoso por concedernos este privilegio. Un saludo muy especial a cada uno de los consiervos, a cada uno de los líderes locales de escuela dominical de las iglesias de la sección de Jutiapa. Me es un placer saludarles y Dios bendiga a nuestro conferencista, hermano Juan Vidal. Un saludo muy especial para mi hermano y gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra actividad que realizaremos con la ayuda y bajo la bendición del Espíritu Santo. En esta tarde, pues, me es un placer poder estar aquí con mis hermanos directivos de Escuela Dominical. Su servidor, Jaime Galicia, director de Escuela Dominical. Hermano Luis Pedro Barrios, subdirector de Escuela Dominical de la sección de Jutiapa. Hermano Luis Batres, secretario de nuestra sección de Jutiapa de Escuela Dominical. Tenemos aquí también a hermano Minor, hermano Byron, hermano Byron. Él es nuestro tesorero seccional de Escuela Dominical. Un saludo muy especial de parte de la directiva de la Escuela Dominical sección Jutiapa. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Dios bendiga a nuestro presbítero, a la directiva de la Junta de Pastores de esta sección. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde y así pues nos vamos a regocijar. Gloria al Señor. Para ello, yo les invito a leer en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 31 y el versículo número 12. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no pusieron, oigan y aprendan, dan a temer a Jehová tu Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para que tome posesión de ella. Bendito Dios, la escuela dominical, la que acoge a todas edades. Esa es la gran bendición, la escuela dominical, el corazón de la iglesia, donde Dios nos ha puesto, y a usted, amado líder, allí en su iglesia local, para poder guiar y bendecir la vida de todos los seres humanos. Que viva la escuela dominical. Bendito Dios. Vamos a elevar una oración en esta hermosa tarde, donde creemos que la bendición de Dios y del Espíritu Santo bendecirá nuestros corazones. Amado y buen Dios, muchas gracias, Padre bendito, por darnos el hermoso privilegio de estar delante de tu presencia. Señor Jesús, le pedimos su bendición sobre esta transmisión, Señor, que lleve bendición a los corazones, Dios mío, a cada uno de los líderes de las iglesias locales, Dios eterno. Padre, bendice esta directiva de escuela dominical de la sección Jutiapa. Amado Dios, que su gracia, su bendición, Dios mío, siempre se deje sentir en cada vida, en cada corazón, Señor Jesús.
Padre, también le pedimos, Dios mío, la fortaleza, Padre, por la familia Monterroso, Dios mío. Padre bendito, que tu gracia divina les pueda confortar. Señor, que todo lo que en esta tarde hagamos sea de bendición. Amado Señor, usa tu siervo para compartir tu palabra, Señor, y a cada uno de mis hermanos que vamos a tomar, Dios mío, la dirección de este servicio y participación en ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con nuestro programa que vamos a desarrollar y vamos a glorificar a Dios a través de los preciosos cantos, esperando que usted se regocije también ahí donde usted nos está viendo, donde está sintonizándonos para la gloria del Señor. Para ellos, el hermano Luis Pedro viene para dirigir los cantos. Queremos bendecir la vida de todos los que ya están conectados a través de Facebook Live, bendecir la vida de cada uno de los líderes, pastores y también a la congregación en general. Les saludamos de parte de la directiva de Escuela Dominical y el propósito esta tarde es poder honrar y glorificar al Señor. Estamos en un día donde realmente estamos orando por la familia Monterroso, por el proceso que ha estado viviendo a raíz de la partida del pastor y nuestro superintendente Miguel Monterroso, orando por fortaleza y consuelo. Pero asimismo estamos conscientes de que la obra de Dios continúa y esta tarde queremos darle honra y gloria al Señor con todo nuestro corazón. Y ahí donde está, quiero invitarlo a que juntos podamos adorar al Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Si usted está ahí en su casa, en su sala, donde quiera que usted se encuentre, sin lugar a dudas está respirando, yo quiero invitarle a que alabe y bendiga el nombre del Señor. Y vamos a entonar unos cantos alegres. Esta preciosa hora vamos a glorificar al Señor. Creo que tenemos mucho que le debemos al Señor, muchas cuentas. Y sabe, no hay nada que podamos hacer para pagar tanta bondad y misericordia. Y hoy queremos por eso cantarle al Señor. Ahí donde está. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, dígalo conmigo, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Creemos firmemente en aquel que nos alcanzó y por gracia nos ha dado salvación. Bendecimos la vida de los amigos que puedan estar conectados ahí. Les hablamos en el nombre de Cristo. Cristo les ama. Aleluya. Diga conmigo estas palabras. David, tu siervo, que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener. Con sus labios dijo, todo es de Dios y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Así es, Señor. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también.
Amén. Gloria al Señor. Qué bendición poder adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y saben, en la Biblia hay un caso muy interesante que leemos y es la historia de Mefiboset. Y hay un canto que yo deseo entonarlo en esta preciosa tarde y quisiera siempre apelar a la misericordia de Dios para que toque el corazón de amigos y a nosotros también que somos parte de la iglesia, podamos valorar el privilegio de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, vea qué privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por eso vamos a entonar este canto que se titula El Rey te mandó a llamar. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos y piense cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo trajo, por gracia y misericordia. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió esto. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándolo a los ojos le dijo estas palabras. Dígalo conmigo: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Y oiga lo que dice: vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, porque el rey te mandó a llamar. ¿Cuánto recordamos el día que el Señor nos mandó a llamar? Por gracia y misericordia, hoy estamos en su redil. Cante conmigo y diga estas palabras con todo su corazón. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Y oiga lo que hace Dios contigo: vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, porque el rey te mandó a llamar. Sí, Señor, así es. Porque el rey te mandó a llamar.
Rey te mandó a llamar. Ahí donde estás, ¿por qué no le das gracias al Rey por habernos alcanzado y en su misericordia habernos traído para ser sus hijos? Que Dios te bendiga y sigamos adelante siempre honrando y bendiciendo el nombre de Cristo. Vamos a seguir con este programa, este tiempo maravilloso en la presencia del Señor, y para eso siempre doy el tiempo a nuestro director de Escuela Dominical, Pastor Jaime Gálvez. Qué bendición poder adorar el nombre del Señor de esta manera. Gloria a Jesús. La verdad que tenemos un privilegio maravilloso de poder servir a Dios y tener esa bendición de ser llamados sus hijos, donde disfrutamos a cada momento. Gloria al Señor. Hemos glorificado a Dios con un corazón agradecido. Y ahora pues ha llegado el momento de poder comunicarnos a través de la adoración con nuestro Señor y buen Dios. Ahí donde usted está esta tarde, podemos adorar a Dios. Podemos pedirle a Dios su bendición, su gracia y decirle, Señor, gracias por ese privilegio maravilloso de ser llamados sus hijos. Gloria al Señor, para dirigir el momento de adoración a nuestro Dios. Juntamente, amado hermano, yo le insto, le invito a que nos unamos a darle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Para ello, nuestro tesorero de Escuela Dominical, hermano Byron, viene con nosotros. El tiempo es con él. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo a través de este medio. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial y que la ministración del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo les esté ministrando en esta maravillosa tarde. Estamos en un ambiente muy especial, estamos en un ambiente donde podemos sentir la gloria de Dios, donde podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos, a nuestro presbítero también, nuestro hermano Julio, Dios le bendiga, y a toda la directiva seccional y a todos los que nos están viendo, también nuestro hermano predicador de Chile, también Dios le bendiga de una manera muy especial. Vamos a tener un momento de oración en esta bendecida tarde. Vamos a leer un versículos para la gloria del Señor en el Salmo capítulo 5, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay muchas necesidades por las cuales orar, y en esta preciosa tarde quiero que nos unamos a orar también especialmente por la familia Monterroso, por la partida, ¿verdad?, de este ser tan especial, que el Señor pueda fortalecer la familia y así a toda la iglesia Asamblea de Dios en Guatemala. Oremos en esta preciosa tarde. Señor, que estás en el cielo, en esta tarde, mi Dios amado, estamos delante de tu presencia, mi Dios amado. Señor, mi Dios, en esta bendecida tarde, Padre de la gloria, Señor, mi Dios, mira, Padre, Señor, mi Dios, a cada oyente, Señor, mi Dios, que está participando, Señor, mi Dios, en esta preciosa tarde, que están, Señor, mi Dios, conectados a través de este medio de comunicación, mi Dios amado. Señor, mi Dios, yo no sé cuál sea la necesidad de tu pueblo, cuál sea la necesidad, Señor, mi Dios, de tu iglesia, pero en esta tarde, oh Dios Espíritu Santo, en esta tarde, Espíritu de Dios, fluye. En esta tarde, Espíritu Santo, ministra a tu iglesia, ministra a tu pueblo en esta tarde, mi Dios amado. Yo no sé cuál sea el problema, cuál sea la angustia, cuál sea la tribulación, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios eterno, llega, Señor,
Señor mi Dios, con tu mano de poder. Llega, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. En esta tarde ministra, oh Dios Espíritu Santo, tu gloria está aquí, tu presencia está aquí, tu gloria está fluyendo, Señor mi Dios, por medio, Señor, de este medio de comunicación, oh Dios eterno. Ministra, Señor, aquel que se encuentra desalentado, aquel que está, Señor, pasando momentos difíciles, Señor, en esta tarde, mi Dios, ministralo, y que en esta tarde pueda recibir nuevas fuerzas, Padre de la gloria. Bendice a cada líder de escuela dominical, mi Dios amado, dale esa sabiduría, Señor, dale esa unción para trabajar, Señor mi Dios, con tu pueblo. Mi Dios amado, venimos clamando, Señor, por nuestra directiva seccional. Bendice, Señor mi Dios, a nuestro hermano Julio González, Señor mi Dios. Bendice, Señor, Padre, a cada compañero suyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor mi Dios, nuestra directiva seccional de escuela dominical, mi Dios amado. Cada directiva, Señor mi Dios, de escuela dominical, Señor local. Señor, te pido que los bendigas en gran manera. Señor, desde ya bendice tu palabra. Señor mi Dios, a nuestro hermano, Señor mi Dios, que está ya preparado, listo, Señor mi Dios, desde allá de Chile. Señor, ministralo con el fuego de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, y que esa palabra, Señor, en esta tarde sea de mucha bendición. Señor mi Dios, ministra, Padre, la vida, Señor mi Dios, de la familia Monterroso, Padre, que en este momento, Señor, están pasando ese momento de dolor, ese momento, Señor, por la pérdida, Señor, de nuestro superintendente, mi Dios. Guatemala, asambleas de Dios, Señor, está de luto, Padre, pero que sea tu mano de poder, tu mano poderosa, mi Dios amado, sea quien fortalezca, Señor, mi Dios, a la vida, Señor, de la familia Monterroso, Dios eterno. Te damos toda la honra y toda la gloria en esta maravillosa tarde. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sigue ministrando los corazones, sigue ministrando las vidas, mi Dios amado, en esta preciosa y bella tarde. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo siga, Señor, ministrando esta preciosa actividad, Señor mi Dios, para, Señor, la administración, para el confortamiento de tu iglesia, para el crecimiento de tu pueblo, para seguir, Señor, peleando la buena batalla. Mientras nos des la vida, mientras nos des la oportunidad, Señor, seguiremos, Señor mi Dios, predicando y anunciando tu palabra. Oh Dios eterno, glorifícate en esta maravillosa tarde. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria en esta preciosa tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por estar acá y gracias por estar, Señor mi Dios, con cada hermano que está, Señor mi Dios, siendo bendecido con esta transmisión, Señor mi Dios, en esta maravillosa tarde. Oh Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, sigue ministrando, sigue bendiciendo a tu iglesia, a tu pueblo en esta maravillosa tarde. Gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos, en esta bendecida tarde y el tiempo con nuestro hermano Jaime en esta bendecida tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que bien adorar a Dios en esta hermosa hora, esperando que usted pues se sienta cómodo estar allí donde nos sintoniza y adorando el nombre del Señor. Hay muchas formas como poderlo hacer para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Bendiciones a cada uno. Ha llegado el momento de poder escuchar la palabra bendita del Señor y poder bendecir y poder edificarnos a través de ella. Para ello, pues hermano Luis Pedro, subdirector de Escuela Dominical, él dará el tiempo y presentará a nuestro hermano
invitado para poder dar este seminario para la gloria del Señor. Los dejo con hermano Luis Pedro. En el Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El corazón de la iglesia se ha dicho siempre que es la escuela dominical. Y hoy, esta tarde, tenemos con nosotros al pastor Juan Vidal, quien nos acompaña esta tarde desde Chile para Jutiapa, la sección Jutiapa, cada una de las iglesias y también varios pastores que están conectándose. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestro hermano pastor. He tenido el gusto y el privilegio de conocerlo. Ha sido mi maestro en ISUM internacional, y la verdad que me place poder presentar a Pastor Juan. Pastor Juan, bienvenido, Jutiapa. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, querido pastor. Un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Una real bendición para mi vida saludarles en el amor del Señor. Amén, pastor. Nosotros también nos sentimos muy contentos de poderle tener con nosotros, y creemos firmemente de que Dios nos va a hablar a través de su palabra, a través de sus labios, amado pastor, y queremos, sin mayor preámbulo, poder darle este tiempo y que sea Dios el que se glorifique a través de su vida, hermano pastor. Dios le bendiga, el tiempo es todo suyo. Muchísimas gracias, querido pastor. Bueno, quiero saludar a todo el formidable equipo de la dirección de la sección Jutiapa de Escuelas Dominicales en el hermoso país de Guatemala. Y quiero también, a nombre de la Dirección Internacional del Instituto de Superación Ministerial, los misioneros Mike y Monaret Shields, extender este cariñoso saludo a todos ustedes, en especial en este día que ha sido lleno de emociones. Nos sumamos a las condolencias por el deceso del reverendo Monterroso. Sin duda alguna, esto ha marcado fuerte a la familia isumista. El siervo del Señor fue no solo isumista, también profesor de ISUM y también representante nacional de Guatemala para el Instituto de Superación Ministerial. Así que para nosotros, de verdad que es una mezcla de emociones, pesar, por cierto, pero también la esperanza de saber de que el siervo del Señor ya está con los que han vencido, ya está en la gloria del Padre. Así que saludo a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y para aprovechar el tiempo de inmediato voy a ir a la palabra del Señor. Con el permiso de los administradores voy a compartir la pantalla para apoyar esta temática. Se me ha invitado a conversar acerca de la nueva normalidad de la escuela dominical en el contexto de la iglesia local. Y para ello les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 18. Doy lectura a la gloriosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? No obstante, de todas maneras, y o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Bendito sea el glorioso nombre de nuestro Señor. A modo de introducción, quisiera
pensar un poco en lo que significa para la iglesia las distintas crisis que se pueden enfrentar. En el año 1675, en Bedford, Inglaterra, el famoso predicador puritano y escritor John Bunyan fue apresado injustamente por predicar públicamente sin permiso y le encarcelaron durante 6 meses. Bunyan dijo que esto para él era como que le hubieran entregado una oficina. Él ya sabía de estar preso. 12 años estuvo preso y escribió muchísimos libros y tratados que nos han llegado, muchos de ellos, hasta nuestros días. Sin embargo, lo excepcional de este encarcelamiento de 6 meses fue que en ese tiempo él escribió El progreso del peregrino. Sin duda alguna, un texto apreciado y amado no solo por la Iglesia del Señor, sino por todas las personas que han podido tener esta preciosa metáfora de la vida cristiana. A más de 200 idiomas ha sido traducido este maravilloso libro y día tras día sigue haciendo un impacto en las personas, particularmente en los niños cuando lo leen. De manera similar, entonces, acá el apóstol Pablo, en esta epístola a los filipenses, está encarcelado. Y de hecho, no solo en Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, son las otras cartas también que Pablo escribió desde la prisión. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay que reconocer que para la iglesia las crisis son oportunidades. Para la iglesia, el estar confinados hoy día, producto de la pandemia, no es un obstáculo, porque aunque los templos estén cerrados, la iglesia sigue avanzando. Aunque tengamos que estar resguardados en nuestros hogares por prevención, la palabra del Señor no está confinada, la palabra de Dios no se contagia, la palabra del Señor no se detiene y ella sigue corriendo y sigue siendo glorificada, haciendo todo lo que Dios ha establecido como propósito. Por eso, a la luz de este pasaje, quisiera compartir con ustedes 3 maneras en las que Pablo parece interpretar la crisis de su encarcelamiento, con las cuales podemos configurar lo que podría ser una nueva normalidad para nuestro ministerio actual. En primer lugar, me parece que Pablo interpreta su crisis, su encarcelamiento, como una oportunidad de progresión. Si vemos nuevamente el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. El apóstol Pablo no pierde tiempo intentando explicarse si esto es una crisis, un juicio, quién es el culpable de esto. Pablo no se enreda en eso, simplemente le comunica a la iglesia en Filipos que estas cosas han sucedido, es decir, han redundado más para el bien, para el progreso del evangelio. Esa expresión en griego redundado es muy significativa. Es la palabra griega eleluthen, que viene de erjomai, que significa suceder. Y como verbo, esta expresión es llegar a pasar o llegar como a su debido tiempo, entendido como si un evento estuviera llegando o arribando a un lugar, a un punto específico. ¿Y cuál es ese punto específico al cual están llevando estas cosas que para todos pueden ser una tremenda crisis? Para Pablo, esto está llevando al progreso del Evangelio. En griego la palabra progreso es un sustantivo que implica la idea de mejorar, la idea de crecimiento, de un desarrollo gradual. En otras palabras, Pablo no está enfocado en su sufrimiento, en su encarcelamiento, en que está privado de libertad, sino en mirar de qué manera su encarcelamiento, su confinamiento, se convierte en una oportunidad para que el evangelio avance y progrese. De manera similar, en nuestros días,
Muchos han invertido horas y horas en tratar de explicar si el coronavirus es una cuestión natural, si es una cuestión artificial, si es un juicio de Dios para el mundo o es una disciplina de Dios para la iglesia. Pero para nosotros, los hijos del Señor, para nosotros que tenemos claro quién es nuestro Dios, esto es lo que la providencia de Dios, el soberano Dios, permitió que ocurriera. Esa es toda nuestra explicación. Dios es soberano, a Dios nada lo altera, a Él nada le complica. Él permitió esto y lo que sí sabemos es lo que la palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si lo interpretamos como Pablo, vamos a saber que aunque pase lo que pase, aunque esto tenga que ver con sufrimientos, con frustraciones, con enfermedades, incluso con pérdidas irreparables, esto de alguna manera tenemos que verlo como una oportunidad para que el Evangelio progrese. En segundo lugar, me da la impresión de que Pablo interpreta la crisis de su encarcelamiento como una herramienta de comunicación. El texto bíblico en el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esa palabra patentes, se han hecho patentes, en el griego es phanerus, y es una palabra que al usarse como un adjetivo, tiene la idea de algo que se hace evidente, de algo que se presenta como claramente revelado a la mente y a los sentidos. Y eso me parece muy interesante. Para Pablo, su encarcelamiento no es un problema, no es una crisis, sino que es lo que permite, es una herramienta que permite poner un foco de claridad en lo que es su predicación, su enseñanza y su mensaje. Me gusta la traducción que la Nueva Traducción Viviente hace de este versículo. Dice allí esta versión, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encarcelado por causa de Cristo. Y esto realmente es interesante. Piense usted lo que significa una noticia similar a decir un misionero encarcelado. Es como decir un pastor cayó preso. Fue tomado como prisionero un pastor, un misionero, un ministro del evangelio. De inmediato la especulación es, debe haber sido un corrupto, debe haber robado algo, debe haber hecho algo indebido. Sin embargo, Pablo no se preocupa ni de su nombre, ni de su prestigio, nada de eso. Pablo usa esta situación para hacer patente, para hacer claro que él está allí encarcelado por causa de Cristo. Y me gusta que el texto mencione que en particular esto se ha hecho notar al pretorio, es decir, a la guardia de palacio, a estos hombres con formación militar, que sin duda alguna son personas que están dispuestas a dar su vida por Roma, dar su vida por el emperador. Y cuando se enteran de que Pablo está allí dispuesto a dar su vida por Cristo, entonces la pregunta es, ¿y quién es Cristo? Y Pablo de inmediato aprovecha la ocasión para predicar acerca de Jesucristo. Qué precioso es saber que no debemos mirar estas crisis como una manera de conmiserarnos a nosotros mismos y empezar a ver cuál de nosotros hemos sufrido más, sino mirar esta crisis como una herramienta para comunicar claramente, de manera patente, quién es el Señor Jesucristo y por qué vale la pena vivir para Él. Y en tercer lugar, vemos que Pablo interpreta la crisis como una causa de motivación. Esto es bien interesante. El pasaje dice, versículos 14 al 18, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Esa expresión en griego, cobrando ánimo, está redactada de una manera muy interesante, en donde pone al Señor en primer lugar. El texto griego dice en kuriou pepoizotas, es decir, en el Señor desarrollan confianza, en el Señor cobran confianza, tener fe, han puesto la confianza en el Señor. Fíjese qué interesante, cómo la prisión de Pablo, el encarcelamiento de Pablo, se convierte en un factor que motiva a los hermanos a poner su fe en el Señor. Eso me parece interesante. Y ese poner la confianza en el Señor es tan amplio, es tan profundo, que luego el texto añade que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí el verbo atreverse es ser lo suficientemente valientes para probar o hacer algo nuevo. ¿Y cómo no? Si hoy día podemos ver que no solo los pastores estamos predicando y nos estamos atreviendo a usar las redes sociales, el YouTube, las plataformas digitales, sino que también los diáconos están atreviendo, los hermanos que no tienen ningún tipo de grado teológico también están usando las redes sociales y se están atreviendo a causa del sufrimiento que está significando esta pandemia en el mundo. Los hermanos y hermanas, los ministros del Señor están cobrando ánimo y se están atreviendo a hablar la palabra sin temor. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, esta motivación extraordinaria que se menciona al comienzo no es compartida por todos. Cabe señalar, versículo 15, que algunos predican a Cristo por envidia. Esa palabra envidia en griego es un sustantivo que significa rencor o resentimiento hacia el éxito o posesiones de otros. Indudablemente que no todos están predicando con la motivación correcta. Algunos lo están haciendo por envidia, por rencor, porque desean el éxito que otros tienen, lo cual es bastante pecaminoso, ¿no? Luego dice Pablo que otros lo hacen por contienda. Esa palabra erin en griego significa conflicto amargo, desacuerdo acalorado y a veces violento. Sin duda alguna hay gente muy enojada en las redes sociales hoy predicando por pelear, por ganarle a otro, por establecer un conflicto amargo, una división amarga. Qué triste es eso. Pero otros claramente lo hacen de buena voluntad. Y eso en el original es la palabra eudokian, que significa una intención fija, encantadora, de favor benevolente. Así debemos predicar nosotros también. Luego el verso 16 añade otras actitudes con las cuales algunos predican en medio de los conflictos y crisis del apóstol Pablo por su encarcelación. Dice, otros anuncian a Cristo por contención. Eso significa ambición egoísta, porque quieren tener algo, un fuerte impulso para el éxito personal sin inhibiciones morales. Eso significa predicar por contención. Qué triste es cómo se les nota a algunos predicadores hoy día que predican para obtener algo indebidamente y para ello, para alcanzar su éxito personal, su fama, su prestigio, su riqueza o lo que sea, no trepidan en cometer actos inmorales y no les interesa nada. Verso 17, Pablo dice, pero otros por amor. El gran motivador, la gran motivación para servir al Señor, el amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y ahí está obviamente la palabra agape, que tiene esta connotación de respeto, de afecto, de dar sin esperar nada a cambio, a diferencia de los contenciosos. Y termina diciendo Pablo algo que es muy, muy significativo y que creo que debe ser el contexto básico sobre el cual quiero presentar esta sencilla propuesta en el día de hoy. Pablo termina señalando
Claramente en el último versículo del pasaje dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en todo me gozo y me gozaré aún más. ¡Qué maravilla tener a hombres y mujeres de Dios que a pesar de la pandemia se gozan! A pesar de la dificultad, se gozan. A pesar del conflicto, se gozan. Y esa es la actitud de los que queremos tener una escuela dominical más eficaz en este tiempo. Ese es el contexto dentro del cual necesitamos mirar lo que debiera ser la escuela dominical en este periodo post-pandémico, en esta llamada nueva normalidad. Tratemos de aplicar el modelo que Pablo nos deja en este pasaje tan hermoso a la escuela dominical. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero hay que describir qué entendemos por nueva normalidad. ¿Qué se entiende por esta nueva normalidad? En términos muy sencillos, una nueva normalidad implica una nueva normativa, nuevas leyes, nuevas normas, nuevas formas de relacionar a las personas. Esto tiene que ver con una higiene adicional en el lavado de manos para evitar el contagio. Requiere también distanciamiento social, el uso de mascarilla o barbijo, no sé cómo se menciona, cómo le llaman en Guatemala. También se requieren zonas restringidas. Hay lugares en donde no se puede acceder, la definición de aforos máximos o mínimos, los desplazamientos regulados. Uno tiene que entender que estas nuevas normativas, al menos durante algún tiempo, van a ser parte de la nueva normalidad. No deberíamos luchar en contra de ellas. Me parece un poco infructuoso oponerse tenazmente y tener un discurso un tanto heroico de que el faraón nos está impidiendo adorar. No sé si es una buena, no sé si es una buena lucha hacer algo así. Yo creo que a pesar de las nuevas normativas, tenemos que superarlas y dentro de ese marco y de ese contexto, avanzar y no distraernos de nuestra lucha principal, que es la Gran Comisión, que es la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos en la escuela dominical. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel estaba sometido realmente por un imperio que le estaba cobrando impuestos, que era un tremendo problema, el Señor Jesucristo no desvió su gran meta y su gran comisión para luchar contra los romanos, para iniciar algún apoyo a los celotes, nada de eso. Jesús se enfocó en su gran comisión y esa nueva normativa impuesta, injusta, desagradable, no le generó ningún problema. Es más, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que cuando un soldado romano les exigiera lo que por ley podían hacer, tomar los pertrechos de guerra y llevarlos por ellos 1 milla, Jesús les dijo, vayan ustedes y caminen 2 millas, vayan a una segunda milla, porque eso iba a poner un impacto en el corazón de ese soldado romano e indudablemente iba a abrir su corazón para la predicación del Evangelio. Entonces, una nueva normalidad requiere una nueva normativa que no debiéramos asustarnos, complicarnos ni oponernos, sino ver cómo creativamente la podemos usar para desarrollar mejor nuestro ministerio. En segundo lugar, esta nueva normalidad implica una nueva relación con la enfermedad y con la muerte. Es algo realmente triste pensar en los duros protocolos que hoy día existen. Estamos atentos diariamente a la información sobre las tasas de contagio. Aquí en Chile estamos expectantes de una segunda ola y creemos que va a ser bastante más ruda, más drástica que la anterior. Hay que estar muy atento a los casos de personas asintomáticas que pueden estar conversando con nosotros y tener el virus y estar contagiando sin que tengan ni siquiera fiebre. Hay que estar preocupados y enfocados en cuidar la población de riesgo y también, qué cosa más dolorosa y triste, pensar en los protocolos fúnebres. Hay una nueva relación con la enfermedad y con la muerte, pero eso también puede ser para nosotros una gran oportunidad
para hacer uso de la compasión cristiana. Este tierno trato, este tierno cuidado que debemos tener hacia nuestros semejantes. Cuando el Señor Jesucristo miró a las multitudes, las miró como, se dio cuenta que había dos cosas, desamparados y dispersos. Desamparados y dispersos. Eran como ovejas sin pastor. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Primero había que agruparlas y luego ampararlas. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Tenemos que ser sensibles a esa nueva relación con la enfermedad y con la muerte. Recuerde usted que nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. Para nosotros morir es ganancia, pero para las personas que no conocen al Señor, la muerte es una situación final, terminal, dolorosa y terrible. Por eso necesitamos predicar más fuertemente que nunca. En tercer lugar, una nueva normalidad implica una nueva crisis económica. Esto impacta de una manera directa en la población, pero también en las iglesias. Hay precariedad laboral, hay nuevos emprendimientos, la gente necesita diversificar sus fuentes laborales para poder generar sus recursos. Aquí en Chile, por ejemplo, se ha dictado una segunda ley que permite a los chilenos sacar todos una parte importante, un 10% de los recursos que tenemos guardados para nuestra vejez, para nuestra jubilación. Todo eso se está permitiendo hoy día y seguramente va a generar más pobreza que soluciones. En la inestabilidad presupuestaria para las iglesias también va a ser fuertemente impactada. Por esa razón, la escuela dominical debe ser un foco, un polo interesantísimo para enseñar los principios de Dios para manejar los recursos de una manera que glorifique al Señor. No podemos dejar de ser mayordomos porque ahora el recurso es menor. Tenemos que aprender a entender que la economía del reino camina de manera distinta a la economía del mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nosotros depositamos en la cuenta que tenemos en el cielo, donde la polilla y el orín no lo pueden corromper y donde el coronavirus no afecta ni nuestros intereses ni nuestros depósitos. No tenemos ese problema. Por eso hay que inculcar que nuestra fe no está puesta en el dólar o en algún tipo de moneda, sino que está puesta en el Dios Todopoderoso. En cuarto lugar, la nueva normalidad implica también nuevos desafíos de contacto y conexión. Así como los hermanos en los tiempos de Pablo se animaron a hacer cosas nuevas para predicar la palabra de Dios con valentía, así también nosotros tenemos que animarnos a usar las videoconferencias, las mensajerías electrónicas y todos los medios de comunicación a nuestro alcance para desarrollar la tarea en la escuela dominical. Y finalmente, dentro de la descripción de lo que es la nueva normalidad, hay nuevas incertidumbres por el futuro. La gente se pregunta, ¿qué será normal en el futuro inmediato, es decir, cuando ya se termine esta segunda ola? En el futuro mediato, vale decir, cuando ya tengamos tal vez vacunas que ayuden a resolver el problema del contagio tan masivo de esta enfermedad. O también en el futuro lejano, ¿cuál va a ser la nueva normalidad? Y esa incertidumbre solamente puede ser resuelta con el Evangelio, porque el Evangelio es la única fuente genuina de esperanza. Como usted puede ver, somos la iglesia del Señor, somos los cristianos llenos del Espíritu Santo, que tenemos el mensaje que este mundo necesita y debemos canalizarlo de una manera integral en nuestras escuelas dominicales. Para concluir y para poner de manera práctica la propuesta que quiero formular en esta preciosa oportunidad que me han concedido, es señalar a la luz de lo que Pablo nos ha dicho en este hermoso pasaje a los filipenses, que primero debemos tener hacia nuestra escuela dominical una propuesta de progresión. Filipenses 1:12 nos dice, para el progreso del Evangelio. Y en este sentido, propongo fortalecer el currículum de la escuela dominical.
Cuando hablamos los profesores acerca del currículum, hay 4 elementos básicos en la gestión curricular. Mis colegas profesores que seguramente están prestando atención en Guatemala o tal vez acá en Chile, los que están conectados, coincidirán conmigo en que debemos tener objetivos, contenidos, una metodología y una evaluación. Esos son los 4 elementos básicos de todo modelo curricular. Ahora, los objetivos de la escuela dominical deben estar centrados en la gran comisión, deben estar centrados en la evangelización y en el discipulado. Allí debe estar el tronco fundamental de la gran comisión en la escuela dominical post pandemia. Una escuela dominical que se encarga de evangelizar y se encarga de discipular es una escuela dominical que tiene un currículum claramente centrado. Ahora, en cuanto a los contenidos, la propuesta que sugiero es fortalecer la cristología en toda la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Tengo la impresión al evaluar varias experiencias de escuelas dominicales, al menos acá en nuestro país, en Chile, me doy cuenta que cuando abordamos en las escuelas dominicales el Antiguo Testamento, tendemos a perder de vista el valor cristológico del Antiguo Testamento. Por regla general, se enseñan las historias bíblicas como eso. Es más, en algunos casos, tristemente, ni siquiera se enseñan como historia. En algunos casos se enseñan como historietas. Y a quienes aparecen en el Antiguo Testamento ni siquiera se les llama personas. Algunos profesores les llaman personajes. Cuando usted le dice a un niño que los personajes de tal o cual relato bíblico son personajes, entonces el niño lo asocia con los personajes del cuento, con los personajes de su serie de animación favorita, con los personajes de una película, pero no los asocia como personas. Tristemente, en muchos casos también, en las escuelas dominicales se les enseña a los niños a ver a estas personas bíblicas como algo parecido a los superhéroes. Y en no pocos dibujos o animaciones aparecen, no sé, los personajes de Marvel o los personajes de DC junto a Jesucristo como otro personaje más con superpoderes. Por Dios, Jesús no es similar a Thor. Thor es una ficción nórdica, no es un ser real. Jesucristo es el único Señor soberano. Entonces, cuando hacemos este tipo de juegos, de roles, no estamos haciendo honor a una cristología correcta. Acá en nuestro país, por ejemplo, en Chile, se pusieron muy de modas algunas teleseries, no sé cómo le llaman allá, comedias, teleseries, llamadas bíblicas, desarrolladas por la secta de los Pare de Sufrir. Y muchos cristianos las ven adictivamente y se emocionan con las historietas y no se dan cuenta que esas teleseries están manipuladas por esta secta con elementos dramatúrgicos para producir un impacto emocional en las personas. Entonces, no porque una teleserie tenga algo de contenido bíblico o porque me produzca ciertas emociones, es el Espíritu Santo el que está hablando. No, 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 no. ¿A qué me refiero con interpretar correctamente el Antiguo Testamento? Me refiero a lo que el propio Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos. Cuando estaba confrontándoles, Jesús les dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. La palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, debe dar testimonio de Cristo. Los relatos del Antiguo Testamento no son relatos épicos, no son solo relatos motivacionales de autoayuda. Le doy un ejemplo. Cuando un predicador o un maestro de escuela dominical está hablando acerca de el pequeño David luchando contra el gigante, si le dice al niño que él es el pequeño David y que el gigante son sus problemas, sus dificultades, etcétera,
ha fracasado en la interpretación del texto, porque David está allí para representar a Jesucristo, el Hijo de David. Las escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a pensar en los contenidos de una iglesia, de una escuela dominical eficaz, vamos a enfocar en los contenidos de una escuela dominical centrada, cristocéntrica. Tenemos que enseñarles a nuestros maestros a que desarrollen una hermenéutica correcta en sus clases para que Cristo sea glorificado. Un hermano me preguntaba en una ocasión, pastor, ¿y usted en el relato de David y Goliat, con quién se identifica? Oh, le digo yo, generalmente me identifico con los cobardes soldados israelitas. Generalmente tengo temor de muchas cosas. Con ellos me identifico. Por eso, cuando veo a David en acción, pienso en Jesucristo, no pienso en mí, porque es en él en donde encontramos salvación y vida eterna. El gran héroe de la Biblia no soy yo. El gran héroe de la Biblia es Jesucristo. Por eso cuando Cristo les dice a los escribas y fariseos que se equivocan, eso también tenemos que entenderlo nosotros cuando tomamos la palabra del Señor de una manera no centrada en Cristo. Estamos cometiendo un error. No están allí estas historias para emocionarnos, para generar alguna especie de autoayuda. Están allí para revelarnos a Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el verdadero campeón de nuestra fe, a quien debemos mirar por sobre todas las cosas. Y luego en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios y en las epístolas, y aún en el Apocalipsis, nuevamente tenemos que darnos cuenta que la escuela dominical tiene que presentar a Jesucristo eficazmente. No podemos esperar que las personas cambien de conducta sin primero leer en las epístolas la parte doctrinal para luego ver la parte práctica. Sin una doctrina correcta acerca de Jesucristo, Colosenses sería una serie de normas vacías. Pero cuando la palabra del Señor en las epístolas nos muestra a Cristo, entonces las instrucciones personales cobran sentido porque es en Cristo que somos más que vencedores. Al hablar de la metodología, requerimos una escuela dominical hoy día no aislada. Tenemos que superar el síndrome de la escuela dominical disociada de las familias. Toda la familia debe estar involucrada hoy en la escuela dominical, ya sea que tengamos un nuevo confinamiento, ya sea que estemos conectados a través de una computadora para desarrollar esta nueva normalidad. La familia es fundamental en esta nueva escuela dominical. La familia debe estar involucrada para que los grandes temas de conversación que se instalen sean la palabra del Señor. Y finalmente, en cuanto a la evaluación, se requieren nuevos estándares e indicadores de logro para todos los involucrados. La iglesia local debe tener estándares e indicadores de desempeño o de logro conocidos por todos. Es decir, la iglesia tiene que saber qué quiere lograr con su escuela dominical. Los estándares también tienen que ser altos para los maestros. Deben ser maestros certificados para la tarea que van a realizar. Y también la evaluación debe ser importante para los niños y niñas, jóvenes y también los adultos que reciben el servicio de la escuela dominical. Cuando un niño ha pasado de un nivel a otro, es fundamental. Debemos superar el síndrome de evaluar solo por asistencia, porque no solo por asistir un niño va a aprender. Necesitamos evaluar adecuadamente cuánto ha avanzado ese niño, ese joven, esa señorita, ese adulto, ese anciano en la escuela dominical, en su crecimiento, en su currículum. En segundo lugar, necesitamos tener una propuesta de comunicación. Siguiendo el modelo de lo que Pablo nos presenta en su carta a los filipenses, nos centramos en el versículo 13 donde dice, se han hecho patentes en Cristo, es decir, se ha clarificado en Cristo lo que la iglesia debe comunicar. Por eso tenemos que preguntarnos hoy día, en el marco de la nueva normalidad para la escuela dominical, ¿dónde está el centro de nuestra comunicación? ¿Qué estamos comunicando y a quién se lo estamos comunicando? Aquí necesitamos distinguir entonces a quién estamos enviando la información o la comunicación. Tenemos dentro de nuestra iglesia personas inconversas, seguramente,
Y si no las tenemos dentro de nuestra congregación, sin duda alguna que las tenemos en nuestros servicios de cultos online o de escuela dominical online, sin duda alguna que hay inconversos que van a llegar a escuchar. ¿Ellos qué necesitan? Necesitan el evangelio. No pueden recibir doctrina los inconversos porque la palabra del Señor nos dice que una persona no nacida de nuevo está muerta espiritualmente y por lo tanto para él las verdades de Dios son locura. Esa persona tiene que ser primero evangelizada. Y cuando el evangelio impacte su vida y esa persona tenga fe en Cristo, se convierta a Cristo y se arrepienta de sus pecados y reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ese inconverso se va a transformar en un creyente. Ese creyente necesita recibir doctrinas básicas. Las estructuras doctrinales de la iglesia deben ser muy eficaces en este momento y en esta etapa del crecimiento de esa persona. Luego, esos creyentes necesitan pasar a un siguiente nivel en donde se convierten en discípulos. Los discípulos aprenden del Señor y aquí son fundamentales las disciplinas integrales. No solamente el estudio bíblico, la oración, la mayordomía, estos elementos que aprendemos cuando somos creyentes, cuando estamos recién partiendo. A los discípulos se les requiere proveer de herramientas comunicacionales eficaces de la palabra del Señor. Cómo predicar, cómo evangelizar a otros, cómo dar testimonio, cómo interceder, cómo servir en distintas áreas de la iglesia del Señor. Y finalmente, tenemos que identificar un tercer grupo de personas a las cuales vamos a focalizar nuestra comunicación para ser eficaces en transmitir esta información, que son los líderes. Los líderes necesitan ser equipados para servir, para poner sus dones al servicio de otros. Necesitan ser equipados para planificar, para organizar, para dirigir, para controlar, para ser capaces de hacer gestión en el marco de la gran comisión, comunicación. Y termino así, mis amados hermanos y consiervos, con una propuesta de motivación. Vemos que el apóstol Pablo describe que los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, pero hay otros, muchos, cuyas motivaciones son equivocadas. Qué terrible es ver creyentes con motivaciones equivocadas. Qué triste es ver creyentes evangélicos, pentecostales, peleando entre sí, predicando por contienda, predicando para desarrollos personales o motivaciones egoístas. Es muy triste. Por eso nuestra escuela dominical debe tener un foco centrado en una propuesta de motivación muy clara y muy concreta. Y aquí les propongo, en primer lugar, desarrollar un combate abierto a los malos modelos de espiritualidad que el apóstol Pablo denuncia en su carta a los Colosenses. En el pasaje del capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 23, vamos a encontrar cómo Pablo combate 4 maneras equivocadas de desarrollar la espiritualidad y que van a generar motivaciones muy, muy equivocadas en los creyentes. Usted conoce el contexto de la carta a los tesalonicenses. Una herejía brutal se estaba infiltrando en la iglesia. Algunos le llaman proto-gnosticismo, otros le llaman gnosticismo propiamente tal, pero lo cierto es que esta herejía tenía 4 elementos que estaban pervirtiendo a la iglesia de Colosas, pero también a la iglesia en Hierápolis y la iglesia de Laodicea, que eran las 3 iglesias que estaban en el valle del río Lico y que Pablo estaba escribiéndoles a Epafras y a los demás colaboradores que estaban ministrando la iglesia para advertirles de esta mala influencia. Esta herejía generaba 4 ideas de una especie de perfeccionamiento de la espiritualidad que eran erróneas. En primer lugar, Pablo les invita, y también creo que debemos hacerlo nosotros, a evitar una espiritualidad basada en el humanismo. En los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo señala que esa herejía proponía ideas más bien tradicionalistas, tradiciones de los hombres, filosofías huecas y vacías, humanismo puro.
esa forma de espiritualidad basada en las tradiciones no sirve, porque las tradiciones no surgen de la palabra del Señor, son ideas humanas simplemente, y eso no mejora en nada la espiritualidad de los hermanos. Y las actitudes que surgen del humanismo son desastrosas. Pablo también apunta a evitar el legalismo, esto de volver a ciertas prácticas judaizantes, como la circuncisión, la práctica de celebrar ciertos días especiales o sacralizar ciertas cosas. Pablo dice que eso en manera alguna tampoco aporta a la verdadera espiritualidad que surge de estar unidos al Señor Jesucristo. También Pablo denuncia el misticismo en los versículos 18 al 19. Estas personas que andan viendo sueños, teniendo ciertas revelaciones extrasensoriales ajenas o contrarias a la palabra del Señor, y que se visten de una supuesta humildad para contar este tipo de cosas, pero que en el fondo, según Pablo, lo que hay es solo arrogancia. Entonces eso tampoco va a ayudar. Y finalmente, el ascetismo, también Pablo lo denuncia, señalando que esta idea de que el cuerpo es malo y que por lo tanto hay que torturarlo, hay que maltratarlo para alcanzar un mejor grado de espiritualidad, tampoco es una propuesta correcta. Entonces, dentro de esta propuesta, debemos combatir esas malas prácticas ya denunciadas por el apóstol Pablo y reemplazarlas por una propuesta mucho más eficaz, que es el modelo de Jesús. Desarrollar una propuesta de motivaciones centradas en el modelo de Jesús, eso debe ser la finalidad última de la escuela dominical. Una escuela dominical que invite, como Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿cómo llegamos a sentir lo mismo que Jesús? ¿Cómo llegamos a desarrollar las actitudes del Señor Jesucristo? Partimos en el nivel más básico y fundamental. Primero necesitamos pensar como Jesús. Y para pensar como Jesús debemos creer y conocer las mismas doctrinas que Jesús creía. Todo surge en la doctrina. Todo se basa en la palabra del Señor. Cuando tenemos la doctrina correcta, entonces vamos a desarrollar la conducta correcta y luego las actitudes correctas. Entonces partimos con un currículum centrado en las doctrinas que Jesús creía. Luego nos enfocamos en las prácticas que Jesús realizaba, la oración, el ayuno, la mayordomía, etcétera. Todas las prácticas que describen el quehacer diario, cotidiano y habitual del Señor Jesucristo. Sin doctrina no hay práctica, pero una doctrina deficiente también va a producir prácticas deficientes. Entonces, en la escuela dominical nos centramos en las doctrinas, luego en las prácticas, y eso debiera dar como resultado las actitudes que Jesús cultivaba y que claramente están presentadas en la carta de Pablo a los Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, además de otras mencionadas en otras epístolas. Con esta mirada, amados hermanos, amados consiervos, amados pastores que están prestando atención a esta ponencia, creo que podríamos configurar una nueva normalidad para la escuela dominical en la iglesia local con un mejoramiento, con un progreso que deriva de esta actitud de gozo. Nos enfrentamos hoy día a grandes desafíos. Nos enfrentamos hoy día a un mundo cambiante y diverso, pero sin duda alguna que el mismo Dios que estuvo con Pablo y le ayudó a dar 3 veces la vuelta al mundo para proclamar el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, ese mismo Dios y ese mismo Espíritu está con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén, amados. Bendiciones, Pastor Juan. Qué privilegio poder escuchar esta exposición tan clara de principio a fin. Creo que como
como iglesia, ¿verdad? Tanto en Chile como acá en Guatemala tenemos desafíos fuertes en el tema de la nueva normalidad y acerca del tiempo que vivimos y lo que está por venir. Y la Biblia, la palabra del Señor, pues nos ha desafiado, ¿verdad? Y agradecemos a Pastor Juan por tomar este tiempo y compartir con nosotros. En realidad es edificante para cada uno de los ministerios, cada uno de los pastores, líderes también que están conectados y también para la iglesia en general, porque esto hay algo bien importante, y es que somos iglesia y somos un cuerpo y como tal debemos funcionar para la gloria del Señor. Reitero, Pastor Juan, gracias por aceptar esta invitación. Que el Señor bendiga su vida, su familia, su ministerio. Y desde Jutiapa, ¿verdad? Enviamos saludos hasta allá a Chile, ¿verdad? Y la verdad que es un privilegio que haya estado con nosotros. Y de esta manera, pues queremos dar ya por finalizado este programa, este tiempo de palabra de Dios, este tiempo de adoración, de intercesión también, que como bien decíamos a un inicio, estamos en un día donde todo el cuerpo pastoral, todo el cuerpo de Cristo acá en Guatemala, Asambleas de Dios en Guatemala, sentimos y nos sentimos tristes, humanamente hablando, por la ausencia de quien fuera nuestro pastor general, el superintendente hermano Miguel Monterroso, pero sabiendo también que tenemos la promesa del Señor, ¿verdad? En que hay una futura resurrección y que la muerte en Cristo es ganancia, ¿verdad? Y por eso en eso nos confortamos y a través de eso oramos por la familia, toda la familia Monterroso y por todo el cuerpo pastoral que estamos todos viviendo esta situación acá en Guatemala. Pastor, gracias. Quiero invitarles a cada uno de los que están ahí oyendo a que podamos hacer una oración final y Pastor Julio, por algunos inconvenientes, no está acá con nosotros, pero quisiera, hermanos, ceder este privilegio, Pastor Juan, si me permite, el hecho de poder hacer esta oración final y orar por todo el cuerpo pastoral, por la familia de nuestro hermano superintendente y por cada uno de los que estamos acá en Guatemala, pues viviendo esta situación. Pastor, tenga el honor de despedirnos de esta transmisión en vivo. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, venimos a tu presencia. Nos llena, Señor, el corazón, el poder estar unidos en torno a tu palabra, pero también estar unidos en torno a lo que para el mundo puede ser una gran pérdida, pero para los hijos del Señor es una ganancia. Tenemos, Señor, hoy día sentimientos de condolencias hacia una familia que legítimamente llora la separación temporal de este patriarca, de este verdadero profeta tuyo, Señor, que has usado con tanta excelencia en la hermana República de Guatemala. Señor, nos bendice saber que ha entrado a la gloria. Nos bendice saber que está su nombre inscrito en el libro de la vida, Señor, y te agradecemos por el testimonio de vida de este servidor tuyo, Señor, pero también oramos de forma fraterna por cada uno de nuestros consiervos, pastores, pastoras, hermanos, evangelistas, maestros, ministros del Señor en la amada iglesia en Guatemala. Sabemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos. Sabemos que tú, Señor mío, nunca permites que tu obra se detenga. Sabemos que aun cuando la iglesia ha tenido que ofrendarte un mártir como Esteban, Señor, tú te glorificas de una manera extraordinaria y no me cabe duda que tu Espíritu Santo será derramado poderosamente sobre Guatemala, Señor mío, y muchos serán tocados y alcanzados con la gracia soberana del poder y la unción fresca del Espíritu Santo para levantarse, Señor, y llevar ese legado mucho más allá de lo que este gran siervo tuyo alcanzó a visibilizar, alcanzó a proyectar, Señor mío, que los
los grandes desafíos que tiene Guatemala, Señor, sean acometidos por hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, hombres y mujeres que aman tu palabra, hombres y mujeres que no van a claudicar ni van a doblar sus rodillas delante de ningún Baal contemporáneo, sino que van a proclamar el Evangelio a toda criatura hasta que este mundo sea lleno de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Padre, oramos en esta hora para pedir que una unción fresca sea derramada sobre cada maestro y maestra de escuela dominical. Allí, Señor mío, donde la vida de la iglesia comienza a latir en los primeros días, en una sala cuna, en un primario, Señor mío, en un intermedio, en los juveniles, Señor mío, allí donde están los niños por primera vez descubriendo la verdad de Jesucristo. Señor, que una gracia especial sea derramada sobre ellos, y a todo el equipo directivo que se encarga de las escuelas dominicales. Oramos para que una unción fresca de tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, Señor, y sobre sus familias. Oramos para que, Señor, allegues recursos sobreabundantes, Señor mío, para que las nuevas tecnologías sean adquiridas, para que nuevos equipos sean adquiridos, para que literatura, Señor mío, digitalizada sea adquirida, para que, Señor, no falte nada en el quehacer de los maestros, de las maestras, de los ministros, de los pastores, de cada una de las amadas iglesias. Pido que tu gracia nos asista y que tu bendición sea sobre todos los que nos han acompañado. En el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado pastor. A todos los siervos del Señor, un abrazo grande. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Que pasen una feliz tarde, noche. Pastor Juan, saludos hasta Chile. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.